Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Match Tennis. Mi nombre es César y el día de hoy seguimos con estas pláticas con gente que sabe de tenis y bueno, pues estamos con un invitado de lujo. Hoy nos tocó platicar con Patricio Sarasúa, el cual tenemos el placer de conocer a partir de Ademar. Ademar nos hizo el favor, la persona que entrevistamos anteriormente nos hizo el favor de contactarlo. Y bueno, pues agradeciéndote mucho tu tiempo, Patricio. No, muchas gracias a ti por tenerme y encantado de platicar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, primer punto aquí, la verdad es que yo sé que tienes toda una carrera tú de tenista como tal, pero bueno, pues ahora sí que lo primero que suena mucho es el nombre de Patricio, pero Sarasúa, ¿no? Por el rollo del rollo de tu hermana, etcétera. Pero platícanos primero, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Patricio Sarasúa? Bueno, yo nací en México, DF, y luego cuando era muy chico, tenía como 2 o 3 años, me fui a vivir a Guadalajara con toda mi familia. Y bueno, ahí es donde empecé a jugar tenis y se empezó a hacer otros deportes y luego, bueno, estuve ahí mucho tiempo, hasta los 15 años, que tomé la decisión de, por el tenis, venirme a Estados Unidos, que es donde estoy ahorita. Primero me fui a San Antonio, Texas, y estuve como 2 o 3 años ahí hasta que me fui a la universidad. Y luego ya después, bueno, hice 5 años de universidad en Florida, que es donde vivo ahorita. Y bueno, pues aquí estoy, aquí sigo viviendo todavía. Súper bien. Oye, a ver, ya tocaste un poquito el tema de cómo iniciaste en el tenis, pero platícame un poquito más. Llegas aquí a Guadalajara, ¿en dónde jugabas? ¿Con quién entrenabas? Etcétera, ¿no? Sí, bueno, yo empecé a jugar en el Club Atlas Colomos porque nos hicimos socios de ese club y bueno, empecé, aparte de tenis, jugaba fútbol también. Y bueno, ahí empecé a hacer muchos deportes. Yo entrenaba con Norma Arroyo y con Ricardo Leiva, que eran mis maestros como principales de la academia. Y bueno, ya después de que estuve unos años ahí, que empecé a subir de nivel un poco, tuve que tomar la decisión de dejar el fútbol para dedicarme al tenis completamente. Y luego, bueno, ahí seguí entrenando en Atlas Colomos, que había una academia muy buena, la verdad, con muchos niños de mi edad que juegan muy bien. Entonces tenía la oportunidad de competir y entrenar con ellos todo el tiempo. Y luego ya después, cuando tenía 12 o 13 años, me fui a entrenar a la Unidad Revolución, el CODE, no sé si se sigue llamando así ahorita, pero ahí es donde conocí a Ademar y ahí empecé a trabajar con Ademar hasta los 15 años, que fue cuando ya me fui a la universidad. Digo, a Estados Unidos, perdón. Ok, tú seguiste sin estar en la universidad jugando en Estados Unidos. Sí, yo la verdad, o sea, cuando empecé a jugar y que me empezó a ir bien en los torneos, era un deporte que me gustaba muchísimo y cuando tenía como 12 o 13 años, como que siempre el sueño de cualquier jugador de tenis de esa edad creo que es ser profesional o por lo menos intentarlo y ver qué se siente. Entonces ahí fue cuando yo empecé a tomarme las cosas un poco más serias y a entrenar un poco más y más serio y ser un poco más disciplinado con mis entrenamientos. Y bueno, por eso decidí irme a Estados Unidos, porque o sea, tenía una academia muy buena con Ademar ahí en Guadalajara y tenía muy buenos entrenamientos, pero tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, que creo que en ese momento era lo mejor para mí y para mi tenis, y yo sabía que ya después de ahí iba a tener muchas oportunidades ya fuera como jugador profesional o en la universidad también. Ok. Digo, a lo que entiendo, toda tu familia es tenista, ¿no? Platícanos un poquito de de todo lo que es tu familia, pues que prácticamente no ha de faltar raquetas y pelotas en tu familia. Sí, la verdad siempre toda mi familia les encantó el tenis. Todos creo que nacimos con una raqueta en la mano, Ok. pero creo que todo empezó con mi tío abuelo, que es Vicente Sarasúa. Eh, Él fue un jugador profesional que jugó Copa Davis, estuvo muchos años en el Tour. Y luego mi abuelo, el papá de mi papá, también siempre jugó mucho, le encantó el tenis. Y luego, bueno, mi papá y mi mamá obviamente también siempre jugaban. Mi papá después jugó en la universidad también. Entonces siempre como que estuvo el tenis ahí en la familia y la verdad nosotros nacimos, mi hermana y yo, y nadie nos presionó para jugar tenis ni nada. La verdad fue algo que salió de nosotros el hacerlo. Y bueno, así empezamos los dos en Guadalajara y al mismo tiempo, y bueno, pues fue algo que nos gustó. Fíjate que de hecho, digo, te platico algo. Uno de los factores que hemos notado con nuestros clientes y amigos
es el hecho de que a las nuevas generaciones les cuesta mucho entrar al tenis. Porque no es un deporte fácil, porque es un deporte que conlleva, o sea, si tú recuerdas cómo o ves a gente iniciando a jugar tenis, es bien aburrido, o sea, Sí, voladero de pelota, recoger un montón de pelotas, mucho sol, etcétera. Ya cuando llegas a un nivel donde peloteas y ya empiezas a jugar, pues ya empieza a ser divertido, ¿no? Pero fíjate, ahorita acabas de comentar algo muy importante, el hecho de que el jugador, o más bien el niño, no lo metas ahora sí que forzosamente a la clínica, ¿no? Al sol y a corretear pelotas, sino más bien si ve al papá, si ve como tú, en tu caso, ves a toda tu familia que está jugando tenis, pues no tenías otra cosa que hacer que llegar al tenis, ¿no? sí, no, la verdad creo que para mí, sobre todo en los niños, eso es lo más importante. O sea, yo te lo digo por experiencia propia conmigo y con mi hermana, que mis papás hasta el día de hoy no ha habido ningún día que ellos nos estén forzando a jugar tenis. Entonces yo siempre desde que empecé a jugar, desde que tenía 4 o 5 años a lo mejor, siempre era algo que yo quería hacer, que algo que salía de mí y que al final yo disfrutaba. Como dices, a lo mejor al principio lo más divertido para un niño no es recoger bolas, pero yo me acuerdo que siempre mis entrenadores como que trataban de hacérmelo como un juego. Al final seguía siendo un niño, entonces, no sé, me daban premios al final o un dulce o cualquier cosa para que yo estuviera como motivado y que me divirtiera al final, pero siempre aún así no fuera como un premio o que fuera el entrenamiento duro o aburrido. Yo siempre fue algo que disfruté muchísimo y nadie me forzó a hacerlo. De hecho, fíjate, y creo que caemos en donde mismo. Digo, lógicamente yo estoy lejos de ustedes del nivel tenístico, pero naces en un club y es tu parque de diversiones. No sé si estés de acuerdo conmigo. O sea, a mí me tocó de que llevabas dos maletas, una de la escuela, disque hacer tarea, y otra con las raquetas, ¿no? Y mientras unos estaban peloteando, disque tú hacías tarea y el otro se ponía a jugar, etcétera, ¿no? O sea, es un parque de diversiones los clubs. Sí, no, la verdad, o sea, yo de lo que me acuerdo de cuando era más chico fue que siempre tuve como una infancia muy activa, en el sentido que siempre mis papás me llevaban a hacer deporte o a jugar, pero no a jugar, no sé, con videojuegos, o sea, nunca, eso fue algo que, bueno, no existía cuando yo era chico, pero yo me acuerdo que siempre yo iba al club y me gustaba jugar, correr, jugaba tenis, jugaba con mis amigos a correr, entonces siempre, como que siempre hacía deporte o estaba haciendo como algo movido sin darme cuenta, pero al final era algo que yo disfrutaba, entonces creo que eso me sirvió después a disfrutar el tenis también, porque entiendo que a un niño que a lo mejor no le gusta hacer deporte tan chico, es difícil, no sé, si le gusta estar en su casa y jugar juguetes o videojuegos, es difícil luego llevarlo a una cancha de tenis y correr y disfrutarlo. Entonces, creo que esa fue la ventaja que tuve yo, que yo siempre lo disfruté desde que era chiquito y como dices, prácticamente nací en un club, en el Atlas Colomos, en Guadalajara. Claro. Oye, Patricio, y bueno, todo esto te lleva al final de cuentas, que creo que es algo muy importante. No sé si viste por ahí una entrevista, también entrevistamos a Alba Conejero. Alba Conejero es una Sí, niña española, ok. que termina teniendo una universidad, no sé si mejor o peor, pero termina teniendo una universidad en Estados Unidos a partir del tenis, ¿no? Creo que en tu caso es lo mismo, el tenis te proporciona lo que es la universidad, pero platícame cómo era tu universidad, qué buscabas, qué rollo con la universidad, ¿no? Sí, bueno, yo cuando me moví a San Antonio, que tenía 15 años, empecé a informarme más un poco de cómo era el tema de la universidad y la verdad como que siempre me interesó, o sea, obviamente siempre, como cualquier jugador que le gusta el tenis, tienes el sueño de ser profesional, como te decía antes, pero yo sabía que la universidad a mí, sobre todo, me iba a ayudar mucho porque obviamente juegas tenis y a la vez haces escuela. Entonces, creo que para mí lo más importante es que me ayuda a crecer mucho como persona, a ser un poco más maduro y todo eso. Y lo que me gustó de college, como dices, de la niña esta que entrevistaste, siempre, o sea, en el college hay tantas universidades que siempre hay un nivel para todos. O sea, entonces siempre como que sea cual sea tu nivel, o sea, es muy bueno o te cuesta un poco más, siempre hay un nivel para ti. Y para mí lo más importante, bueno, cada quien depende de su situación personal, pero para mí siempre lo más importante fue el tenis. Siempre me fui un poco más por el lado del tenis que el lado académico. Obviamente el lado académico me importaba porque, bueno, necesitaba mi escuela, obviamente, y quería seguir estudiando y todo eso, pero siempre me fui un poco más por el lado del tenis.
Okay. Y eso me ayudó, obviamente, te dan muchas becas y te ayudan mucho en la parte económica si eres bueno en un deporte y usas eso para, estar en la universidad, te ayudan mucho con la parte de becas. Claro. No me quedó claro, ¿tú te fuiste con todo y tu familia o en determinado momento como Alba que dejó su gente ella en España, tú en México y ingresaste tú solo o te fuiste con todo y tu familia? Bueno, cuando me fui a San Antonio me fui yo solo primero. Tenía Okay. 15 años y estuve como 6 meses viviendo yo solo. Y luego mi hermana también empezó a jugar un nivel muy alto de tenis cuando era muy chica. Entonces yo lo vi como una oportunidad también para ella. Entonces un día me fueron a visitar mis papás con mi hermana ahí a San Antonio donde estaba yo. Y ellos se fueron también. Se fueron a vivir a San Antonio y luego te digo que estuvimos ahí un par de años y luego cuando yo cumplí 18 fue cuando me fui a la universidad y me fui obviamente solo, porque, bueno, no te dije, pero yo estuve en 3 universidades diferentes. Ok, Al principio fue muy duro porque primero que nada me fui, o sea, siempre mi familia fue muy unida. Después de que nos mudamos de México hacia aquí, siempre hemos estado juntos hasta ahorita. Y yo me fui un poco lejos de donde estaban ellos mi primer semestre de universidad. Y la verdad que fue duro porque, como te digo, primero que nada, mis últimos años de high school los hice online, ok, escuela online. Entonces, sí, para mí fue muy difícil como la transición de estar haciendo escuela online a entrar a un salón otra vez que no había tenido en mucho tiempo y luego estar lejos de mi familia, tener que cocinarme yo solo, lavar mi ropa, cosas que no estaba acostumbrado a hacer. Entonces, eso fue muy difícil, pero bueno, obviamente, como te digo, siento que lo que más me ayudó a mí en la universidad fue para crecer como persona y por eso ese tipo de cosas me ayudó a mejorar y básicamente arreglarme la vida yo solo. claro. Fíjate, de hecho también le comentaba ya a Alba, digo, a mí me tocó un tiempo vivir en Canadá, Okay. yo me fui a trabajar, pero yo le comentaba que una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida han sido viviendo en Canadá, pero también al mismo tiempo de las peores experiencias han sido viviendo en Canadá, ¿no? Platícanos Sí. algo que haya estado súper chido en tu etapa ahora sí que de aventarte la vida solo y otra que no esté tan padre. Bueno, unas que no están tan padre, creo que primero cuando yo me fui a la universidad, o sea, hablaba inglés, pero no 100%, ni mucho menos tener clases de escuela en inglés. Ya, Entonces, eso fue, la verdad que fue como un challenge muy difícil al principio, el tener que ir a la escuela y obviamente no conocía a nadie. Tenía un roommate, pero en ese momento obviamente no lo conocía, llegué sin conocer a nadie. claro. Al final como que yo sentía, sobre todo el primer mes de la universidad, que como que era demasiado, o sea, tenía que preocuparme por hacer tareas, por jugar tenis, que me fuera bien en los torneos, lavar mi ropa, comprar comida, hacerme comer, estar, o sea, descansar, tenía que hacer todo y como que en un momento sí sentí que era mucho y esa parte fue muy difícil, pero creo que la mayoría de las cosas de la universidad fueron muy buenas. O sea, yo se lo digo a toda la gente, los 4 años que yo viví en la universidad fueron probablemente los mejores 4 años de mi vida, sobre todo por las amistades y las relaciones que haces con otra gente. A las amistades que hice con mis roommates que estuve en la universidad son amistades que me van a durar para toda la vida. Entonces fue difícil, pero al final supe mejorar todos los días y al final fue algo que me ayudó mucho y ya no se me hacía tan difícil los últimos años. Sí, se transforman en tu familia, no sé si estás de acuerdo. O sea, lógicamente tú tienes tu familia en donde hayas estado, pero cuando llega el roommate, aunque te caiga súper gordísimo, se transforma en tu familia, ¿no? Sí, no, o sea, te digo, yo me gradué de la universidad hace 3 años Ok, y las amistades que hice ahí me van a dar para toda la vida. Ahorita, la semana pasada vino mi mejor amigo, que fue mi roommate por 3 años en la universidad y es como si, o sea, no lo había visto en 3 años y es como si lo hubiera visto ayer. O sea, es como, no sé, la relación se hace muy fuerte en la universidad cuando conoces a alguien. ¿tu roommate jugaba tenis o exclusivamente tú te dedicabas al tenis? Jugaba tenis, sí, esa fue otra ventaja. Entonces, como que él era de Francia, entonces fue como, o sea,
fue duro para los dos, pero a la vez como hacíamos las mismas cosas, como que entre los dos nos empujábamos, entonces eso también ayudó muchísimo. No, y tal vez hasta se entienda, ¿no? Porque de repente, por Sí, ejemplo, tenían un torneo y los dos terminaban fundidos y pues los dos descansaban, pero en determinado momento, si te hubiera tocado un chavo que quería fiesta ese día cuando tocabas de claro. terminar un torneo, va a haber estado muy duro, ¿no? Sí, no, tuve suerte también que es una muy buena persona. O sea, sabe cuándo divertirse, cuándo hay que descansar, cuándo hay que estar serio, cuándo no. Entonces, por esa parte creo que también tuve suerte yo, porque también soy alguien muy tranquilo, nunca me gustó tanto ese ambiente de fiestas y todo eso. Entonces tuve suerte que mi roommate fue un poco parecido a mí, entonces no estuvo mal. Súper bien. ¿Y qué tal eras jugando tenis? ¿A qué nivel llegaste en cuestión digo, en este caso de universidad? Y en este momento sigues jugando. Digo, lógicamente debes de seguir jugando por el hecho de entrenar con Renata. Pero a nivel buscando ya un profesionalismo y todo esto, ¿ya lo dejaste? Sí, o sea, yo después de que terminé mis 4 años de universidad jugando, yo sabía, o sea, como que había algo en mí que me decía como que yo ya lo había dado todo por mí. O sea, yo como que ya al final con la escuela y todo terminé muy cansado mentalmente, pero mi último año fue un año muy bueno. O sea, terminé con muy buen ranking en singles y en dobles. Y, y siento que ese año de verdad, como que dije ya, o sea, este va a ser mi último año que a lo mejor voy a jugar tenis en mi vida en forma de competencia, o sea, o para Claro, mí, o claro. entrenar para mí. Entonces, como que ese año, la verdad, siento que lo di todo y quedé muy satisfecho con lo que hice. Obviamente, como cualquier jugador, te repito que cualquier jugador le gustaría ser profesional, pero yo después de ese año como que ya dije como que ya aquí está bien y me sentí bien con lo que había logrado en el tenis. Y ahorita obviamente sigo jugando, como dices, por mi hermana, pero por mí ya no, juego por ella. Ok. ¿Cuáles crees que eran, cómo era Patricio en la cancha? ¿Cuáles crees que eran sus virtudes? ¿Cuáles crees que eran sus... Digo, porque ahorita, no sé si estés de acuerdo conmigo, no era lo mismo verlo hace 3, 4 años que estabas en la cancha, y verlo ahorita que ya eres parte de un análisis, que tienes más preparación, que tienes, lo estás viendo desde otra perspectiva. ¿Cuáles eran las virtudes y cuáles eran cuáles eran las fortalezas y las desventajas que tenía Patricio en la cancha? Bueno, las virtudes, yo creo que el tenis de universidad es un poco diferente en el sentido que juegas más como equipo. O sea, Ok, obviamente es individual, pero al final cuenta como equipo. O sea, no cuenta tu resultado individual, pero tú juegas para tu equipo. Entonces, creo que una de mis fortalezas fue que a mí me gustó mucho el ambiente de tener compañeros y apoyarnos entre todos. Entonces, siempre fui como muy competitivo en el sentido de apoyarme a mí y apoyar a mis compañeros siempre que lo necesitaran. Eh, Luego, alguna debilidad, no sé, nunca, o sea, en el college es como mucho, o sea, de gritar mucho, como que de ser muy emocional. Y yo, la ok. verdad, nunca fui así. O sea, siempre fui como una persona muy tranquila, hasta ahora lo sigo siendo. Entonces, como que esa parte emocional, aún así fuera buena, como que nunca me salía tan natural. Entonces, eso fue un poco difícil, pero al final fue algo que disfruté mucho. Ya. Ok, a ver, vamos a entrar en algo que creo que es una parte muy importante y se me hace que está bien loco lo que se les ocurrió hacer a ustedes. Estás tú en la universidad, tienes tú incluso toda la perspectiva de que quiero ser un profesional e incluso te quemas, se puede decir, al final de tus semestres o de lo que es tu carrera, y tienes una hermana que juega a muy buen nivel, que viene desde abajo compitiendo de muy buena forma. Tú literalmente has sido una persona pues que literal tienes toda la vida con ella, pero ¿de dónde sale la idea de que de repente tú seas su coach? O sea, cómo se cocina esa idea? ¿Cómo toman esa decisión? Porque siento que tú pues tenías años con ella siguiéndola y juntos, pero de repente llega un momento de quiebre donde ustedes deciden de que tú le vas a ayudar a ella, ¿no? ¿Cómo se cocinó esa idea? ¿Cuál fue el momento o por qué fue el momento ese? Bueno, o sea, toda esa idea salió de mí. O sea, Okay. todo el empezar a trabajar como un equipo fue idea mía.
Yo, como te digo, cuando terminé la escuela estaba un poco quemado, pero personalmente, y de que ya no quería jugar para mí, porque sabía que lo había dado todo, pero después de que terminé la universidad era como, bueno, ¿ahora qué hago si ya terminé? Entonces siempre a mí me gustó, o sea, yo nunca me vi trabajando en una oficina o un trabajo así full time que tenía que estar metido 10 horas en una oficina. Entonces siempre yo quise quedarme con el tenis, ya fuera, no sé, haciendo cualquier cosa, pero que fuera tenis. Entonces yo, como dice, obviamente por ser mi hermana, llevo toda la vida con ella. A veces en veranos de la universidad yo viajaba con ella a sus torneos, no como su coach, porque ella tenía otros coaches en ese momento, pero viajaba para acompañarla y siempre como cuando, o sea, yo llegó un momento que me pregunté como que qué quiero hacer, qué me gusta a mí hacer. Entonces, cuando yo me veía en esas situaciones de acompañando a mi hermana a los torneos grandes, Grand Slams y todo eso, era algo que de verdad disfrutaba y yo sabía que si algún día fuera algún coach o fuera parte de ese mundo del tenis profesional, sabía que nunca lo iba a ver como un trabajo. Entonces, porque era algo que me gustaba demasiado. Entonces, bueno, yo terminé la universidad, empecé a trabajar como coach en algunas academias aquí en Florida y luego llegó un momento que fue el año pasado, como en estas fechas, en noviembre, al final de año, que mi hermana estaba pasando por un momento un poco malo mentalmente. No estaba muy contenta, no se veía muy feliz, no estaba teniendo los resultados que se merecía en cuanto a su trabajo. Entonces yo como que se me ocurrió la idea de yo poder ayudarla de alguna manera, ser su coach y formar un equipo yo con ella, porque yo sabía que el nivel tenísticamente lo tenía para llegar a hacer cosas grandes, pero le faltaba como algo que ella estuviera feliz, simplemente algo que ella confiara y que se sintiera feliz. Entonces yo me acuerdo que primero le dije a mis papás, como que no sabía si era lo correcto o no, entonces le planteé la idea a mis papás y ellos me dijeron que claro, o sea, que obviamente ellos les encantaría que más tener a su hija viajando con su hijo en un torneo. Entonces, claro. Pues bueno, la verdad yo tomé un riesgo ahí porque yo no había trabajado en academias, pero nunca había trabajado como entrenador a ese nivel de profesional. Claro. Y aún así fuera mi hermana, tenía que actuar como un entrenador. Entonces, yo la verdad me la jugué y tomé un riesgo sin experiencia, cero. Obviamente soy muy joven. Creo que hay pocos entrenadores o a lo mejor ninguno de mi edad que esté a ese nivel, pero tomé ese riesgo y yo le dije a mi hermana, le dije la idea, obviamente ella encantada con la idea, pues bueno, ella obviamente también se iba a sentir mucho mejor sabiendo que soy su hermano. Y bueno, probamos, ahí tuvimos como 6 semanas para entrenar antes del primer torneo. Y bueno, empecé a viajar con ella, hicimos esas 6 semanas el año pasado, como de noviembre a finales de diciembre. Y este año empecé a viajar con ella ya full time como su coach. Y bueno, empezaron los torneos, se empezaron a dar buenos resultados, se empezó a subir en el ranking, la gente la empezó a conocer, entonces como que todo iba muy bien. Y obviamente en ese momento yo me di cuenta que la decisión que había tomado había sido la correcta. Entonces, bueno, hasta ahora todo va muy bien y esperemos que el próximo año pueda seguir todo muy bien también. A ver, creo que no te pregunté, ¿qué estudiaste? Estudié Business Management en la universidad. O sea, Sí. tiene algo que ver por el hecho de verlo como una empresa, si quieres verlo así, pero pues no tiene nada que ver con el deporte, ¿estás de acuerdo? Sí, no, o sea, la verdad, o sea, te lo digo porque yo siempre, te digo, en la universidad siempre fui más por el lado del tenis. Estudié Business Management porque sabía que era algo que en el futuro, si en algún momento tuviera que trabajar o buscar un trabajo normal de oficina, era como lo más básico que te permitía hacer todo. Y por una parte era, o sea, había otras carreras obviamente, pero era una de las carreras más fáciles en el sentido de cantidad de trabajo, porque como yo jugaba tenis en la universidad, necesitaba una carrera que no fuera tan pesada, porque faltas mucho a clases estando en el equipo de tenis, entonces yo necesitaba algo que me permitiera jugar tenis y a la vez no perder tanto en la escuela. Entonces por eso decidí eso. Ok. Dices, voy con mi papá, literalmente, se me ocurre la idea, me levanto un día, se me ocurre la idea, ¿y por qué no la entreno yo? Vas con tu papá, vas con tu mamá, ¿y qué te dicen? O sea, ¿a poco fue sí, va?
me late, o sea, porque al final de cuentas ellos tienen toda una historia tratando de conseguirle el mejor entrenador, tratando de conseguir, no sé, supongo que viendo currículums, viendo toda esa parte para entrenadores para tu hermana, y de repente, no sé si ellos ya se lo esperaban, no sé si, o sea, no sé si hasta lo sorprendiste en determinado momento, de repente, pues no se me había ocurrido, ¿no? ¿Qué reacción tienes con tus papás? Sí. No, la verdad, mis papás se sorprendieron desde el principio. Okay. O sea, creo que fue algo que por lo menos mi papá tenía como sueño personal de que algún día estuviéramos los dos juntos en el mundo del tenis, pero en el momento como que ellos sí no se lo esperaban mucho, pero sabían que, o sea, me iban a apoyar. O sea, aún así hubiera sido una decisión mala, me iban a apoyar y iban a estar con nosotros, aún así el año hubiera sido malo. Siempre iban a estar ahí y yo la verdad, te digo, nunca había tenido experiencias como entrenadora a ese nivel, viajando yo solo con ella, pero yo soy una persona que observa mucho, entonces a mí me gusta aprender. O sea, si hay algo que quiero hacer como el ser entrenador profesional, como que a mí me gusta aprender de otra gente, como cosas buenas y cosas malas. Entonces, el estar yo cerca de ella y viajar con ella en verano me permitió a mí ver en sus otros entrenadores qué hacían bien o qué les funcionaba con mi hermana, al igual que ver las cosas malas. O sea, yo, el estar cerca de ella me permitió como ver más o menos por dónde ellos caían o se hacían algún error para saber qué no hacer y qué hacer. Entonces, esa fue mi forma de ganar experiencia, por así decirlo, y de educarme a ser una entrenadora de ese nivel. Súper bien. En este momento, ¿el equipo de Renata está conformado solamente por ti? ¿Quién conforma el equipo de Renata en este momento? El equipo no. Ella tiene otro entrenador de tenis que se llama Hugo Armando. Él fue un jugador argentino que estuvo top 100 del mundo ATP. Fue un jugador muy bueno y tiene muchos años de experiencia trabajando como entrenador a nivel profesional. Okay. Entonces, el equipo está conformado por él, por mí en la parte de tenis como entrenadores, y luego tiene un preparador físico que se llama Franco Herrero. Es de Argentina también, y bueno, por ahora somos nosotros 4 el equipo. Ellos se quedan, no viajan con ustedes, ¿verdad? O sea, regresan, ustedes trabajan juntos y después se van ustedes dos solos a los torneos. ¿Cómo funciona eso? Sí, ellos viven aquí también, donde nosotros vivimos en Florida. Entonces, sí, ellos están todos los días, estamos los 4 juntos trabajando con ella, pero cuando llegan los viajes los hago yo solo. Al momento de viajar somos solo mi hermano y yo. Ok. ¿Tienes alguna función en especial tú? O sea, porque supongo que pues, si son varias personas, pues cada uno debe ser bueno en algún concepto que aporte pues al jugador en general, ¿no? ¿Tienes alguna función en específico tú, además de viajar y además de ayudarle a cargar la maleta? Sí, creo que la verdad nuestro equipo está muy bien formado porque todos nos complementamos con algo diferente que le falta al otro, a lo mejor. No sé, o sea, yo, como te digo, siempre el estar cerca de ella me permitió ver como algunas cosas que ella podía mejorar de su tenis o mentalmente, lo que sea, pero como no tenía experiencia no sabía cómo hacerlo. O sea, por decir, si veo que le tenía que mejorar al revés, no sabía si entrenar 3 horas de revés o 1 o 10. Entonces, por eso ahí es donde entra Hugo Armando, que él es el que me ayuda como a tener una guía en general de los entrenamientos y de los torneos. Entonces, nos complementamos muy bien en la forma de que yo obviamente soy muy joven, sigo aprendiendo, llevo 1 año en esto nada más, entonces siempre él es alguien que me ha ayudado muchísimo desde que empezó a trabajar con nosotros, que fue al mismo tiempo que empecé yo con mi hermana. Él empezó con nosotros también y siempre todos los días aprendo con él. O sea, siempre yo estoy dispuesto a escuchar las horas que sea y lo que él me quiera decir. Si cometo un error o hago algo bien, a mí no me importa que me diga, oye, estás haciendo esto mal, lo puedes hacer mejor. No me importa porque yo sé que es alguien en el que confío y que me va a enseñar y que al final me complementa esa forma de la experiencia que me puede llegar a faltar. Igual si algún día tengo una duda o algo que sepa que es bueno para mi hermana, pero no sé cómo hacerlo, él está ahí siempre para ayudarme y yo lo complemento a él de la forma que yo, obviamente, por ser mi hermana, la conozco mejor que a mí, prácticamente. Entonces,
es muy importante en la relación de entrenador-jugador en la parte personal. Antes de empezar a entrenar a una jugadora, creo que lo más importante es conocerla como persona. Entonces, yo a él le ayudo en la parte de ayudarlo a que él conozca más a mi hermana como persona. Okay. Entonces, en esa parte siento que hicimos un equipo muy, muy fuerte porque nos complementamos de esas dos formas los dos. Y obviamente entra el preparador físico que te digo que se llama Franco Herrero, que él hace la parte física y la parte el físico del tenis, que requiere el tenis. Entonces, como que entre los tres, cada quien pone su parte que le falta al otro. Entonces, por eso creo que las cosas han funcionado muy bien y por eso Renata está tan fuerte como está ahorita, porque es un trabajo de, bueno, los cuatro, incluyendo a ella, que todos nos complementamos el uno al otro. Claro. Patricio, ¿cómo mides? Mira, yo un día escuché, no recuerdo de quién, el comentario de que el tenis es un deporte de perdedores. Porque al final del día, pues el que gana el torneo de la semana, pues es uno solo, ¿no? Todos los demás son perdedores, ¿no? ¿Cómo logras o cómo se mide la mejora? Digo, en este caso ya llegaron Roland Garros y pues no necesitas medirlo de otra forma, ¿no? Pero, ¿cómo se va midiendo el día a día la mejora? Porque yo sé que de repente llegas a un torneo y pues te toca perder en la primera ronda, o llegas a un torneo y de repente estás en la final. ¿Cómo lo miden? ¿Cómo es la forma de medir de un profesional el que sí vas avanzando, pues el que sí vas caminando, ¿no? Sí, es muy buena pregunta. En mi caso personal, creo que, bueno, obviamente como dices, el tenis es un deporte de perdedores porque al menos que ganes el torneo vas a perder todas las semanas del año. Exacto. Entonces, eso puede llegar a un momento que se te haga muy difícil mentalmente o que sientes que no estás jugando bien o lo que sea, pero para mí, en lo personal, que yo soy el que viajo con ella todo el año, lo más importante es que ella, siempre que pierde un partido, lo único que tratamos de hacer es ver qué puede hacer mejor cuando se le presente la misma situación, ya sea con la misma jugadora o otra jugadora. Entonces, siempre lo que yo trato de hacer es verle el lado más positivo posible y no ver tantas cosas negativas como el que, perdió, pudo haber ganado, lo que sea. No, eso ya pasó, y trato de ver en lo que puede haber mejorado ella. Entonces, eso sirve de motivación para la próxima semana, tratar de hacer eso de una forma mejor. Y al final, creo que de la parte buena, los resultados son el resultado del trabajo duro que ha hecho ella. Te digo, juega torneos casi todo el año, y este año creo que siempre no hubo ni un día ya fuera de entrenamiento o partido en el que yo vi que haya dado un paso hacia abajo. O sea, siempre, obviamente perdió muchísimos partidos este año, pero siempre yo vi que, o sea, iba para arriba, aún así haya perdido el partido, siempre como que nosotros tratamos de dar un pasito hacia arriba, aún así hubiera perdido el partido. Fue lo que al final ella lo entendió súper rápido, y fue algo que nos ayudó a nosotros a analizar los problemas rápido y hacer las cosas fácil cuando las cosas no van bien. Y por eso, bueno, se empezaron a dar los resultados, y creo que los resultados es lo que el resultado de todo el trabajo que ha hecho este año. Claro. Estás en un partido, estás en cualquier torneo, toca perder y llega tu hermana. ¿Qué hacen? ¿Qué es cómo lo confrontan, literal? O sea, digo, porque hay una parte donde empiezan yo conozco gente que lo empieza a regañar y le dice, ¿sabes qué? Mira, fallaste esto y esto y esto y esto y esto, y es que te estuve diciendo de que tiraras bolas más altas, tiraras bolas más abajo, pégale más fuerte, y nunca me entendiste, y el jugador sale enojadísimo, etcétera. ¿Cómo son esos momentos? ¿Cómo es el primer momento? Ella sale del partido y le toca perder. ¿Cómo es? Bueno, al principio, o sea, luego antes del partido, lo que yo hago es dejarla sola. Okay. Obviamente es normal que alguien se sienta triste o enojado de que perdió un partido, entonces yo lo primero que hago es darle su espacio, y que ella esté sola. Obviamente va a estar enojada, y es muy difícil hablar con un jugador o que entienda algo malo en ese momento. Claro. Entonces yo lo que hago es darle su espacio, y cuando ella esté lista, tratar de hablar del partido y lo que pasó. Eso puede ser en un día, en una semana o en un mes después. Obviamente es bueno, lo ideal es que sea
no luego a lo mejor, pero a lo mejor ese mismo día en la noche o el próximo día. Entonces, casi siempre el próximo día, a lo mejor, o ese mismo día en la noche es cuando empezamos a hablar un poco del partido. Y te digo, siempre, bueno, mi trabajo está en, siempre que va a jugar un partido, tratar de ver qué puede hacer para ganarle a esa jugadora o qué le conviene hacer o qué hace bien la otra, qué no hace bien. Entonces, ella siempre entra al partido con un plan. Su trabajo es ejecutar ese plan lo mejor posible y ya si las cosas no salen o al final necesito algo más para que el plan saliera mejor, lo hablamos y no en forma de regaño. Eso se habla y ella es muy, muy buena en tomar, o sea, no lo quiero decir críticas, pero ella es muy buena en tomar cosas que no hizo bien. O sea, porque a veces hay jugadoras que les hiciste esto mal y se enojan. Sí. Pero ella lo entiende y le gusta saber esas cosas porque le gusta mejorarlas. Entonces, en cuando termina el partido y está dispuesta a hablar, yo le digo, ¿sabes qué? Esto, obviamente le digo las cosas que hizo bien porque es importante también. Le digo, hiciste esto bien, pero esto lo pudiste hacer mejor. O sea, no me gusta decir, esto lo hiciste mal, pero creo que la palabra a usar que está mejor es, esto lo pudiste hacer un poco mejor. Okay. Y ya, basado en eso, en lo que vi yo, en lo que vio Hugo Armando cuando puede ver los partidos online, basado en eso, empezamos a planear el próximo torneo o el próximo entrenamiento. Si vamos a otro torneo y se le presenta una situación similar contra otra jugadora o contra la misma jugadora, el objetivo es hacer esa situación mejor. Si el próximo torneo llega a esa situación y a lo mejor vuelve a perder, pero lo hizo mejor, ya para nosotros es un avance. Okay. Entonces, eso es algo que creo que hemos manejado muy bien este año y por eso también ha ido mejorando cada torneo. Creo que eso fue lo más importante y la clave en todo lo que está haciendo. Claro. Y ahora, platícame del otro lado. Llegas, ganas un partido, el tenis también es un deporte que no te deja ni siquiera festejar a veces, porque llegas, ganas hoy, pero hay que mañana levantarse, entrenar y seguir el siguiente torneo. Así le hayas ganado, ahorita platicamos de Stephens, pero pues así le hayas ganado a quien sea, pues no te da ni a veces ni oportunidad de festejarlo, claro. Pero sí tiene que ser algo que tiene que nutrirte, ¿no? El hecho de ganar un partido. ¿Cómo es ahora la otra faceta? ¿Cómo llegas, se sale de la cancha tirando brincos? ¿Cómo es? Sí, no, o sea, para mí en lo personal creo que es una emoción difícil de describir porque yo, o sea, siempre lo he dicho, siempre que ella gana un partido, aún así sea su entrenador, siempre va a ser mi hermana. Entonces, yo siempre cuando ella gana un partido lo veo como que, wow, es mi hermano. Cuando la veo competir en las canchas grandes contra las mejores del mundo, yo veo como, o sea, yo a la que veo abajo en la cancha es mi hermana, no es mi jugadora. Entonces, claro. Siempre yo, la verdad, a mí en lo personal me da muchísima emoción que ella gane. Te digo más porque es mi hermana y porque quiero que ella esté feliz, obviamente. Entonces, siempre, o sea, siempre lo primero que hago es abrazarla. Siempre que gano un partido sale y le doy un abrazo. Me gusta mucho llamar a mis papás porque sé que para ellos también es algo importante y algo, o sea, supongo que debe ser padre tener a tu hija jugando con las mejores del mundo y compitiendo y que sentado apoyándola sea su hermano. Entonces, para ellos también es una experiencia creo que difícil de describir, pero muy padre. Entonces, siempre lo que hago, como te digo, siempre mi familia ha sido muy unida. Yo obviamente la felicito y la abrazo y todo, y yo estoy muy feliz por ella. Y luego lo primero que hago siempre es llamar a mis papás y preguntarles si vieron el partido, porque a veces no lo ven porque se ponen nerviosos, pero siempre okay. Como que yo lo primero que hago antes de ver mi teléfono y responder mensajes de otra gente, le llamo a mis papás. Es siempre lo primero que hago. Súper bien. ¿Cuál crees que sea la mejor, la parte más fácil y la parte más difícil de justamente eso, tener una relación de hermanos, tener toda una carga de una familia, que puedes usarlo a tu beneficio, lo puedes usar en contra? ¿Cuál crees que sea el factor más determinante en ese sentido? Porque, vamos siendo claros, o sea, no es como un entrenador normal, donde si de repente no funcionan las cosas, soy tu entrenador, tú no funcionan las cosas, pues simplemente muchas gracias, y el que sigue, claro. ¿No? ¿Cuál sientes que es lo más fácil o lo más difícil de trabajar con tu hermana?
Bueno, lo más difícil definitivamente es eso, el hecho de que es mi hermana. O sea, a veces muy difícil separar el que sea mi hermana y el que sea mi jugadora. Entonces creo que es importante, obviamente siempre las jugadoras cuando están entrenando es difícil porque se les aumenta la presión y los nervios de un torneo, entonces se pueden enojar, pueden estar no de acuerdo en algo. Entonces, eso ha sido muy difícil, la verdad es algo que hemos tenido que aprender todos los días porque si por algo tenemos alguna discusión en la cancha, luego volvemos a la casa y desayunamos juntos, comemos juntos y cenamos juntos. Entonces, no es como otra relación jugador-entrenador que a lo mejor se pelea en la cancha, pero cada quien se va a su casa y ya, vuelve el próximo día y como si nada. Entonces, ha sido una parte difícil, pero a la vez creo que es una parte buena también porque yo creo que definitivamente tenemos una ventaja muy grande sobre los otros equipos, sabiendo que ella es mi hermana y conocerla a nivel personal, al nivel que yo la conozco por ser mi hermana, porque te digo que para mí es una de las partes más importantes tener la confianza personal con tu jugadora y creo que es algo difícil de lograr con una relación jugador-entrenador que no tengan alguna relación de familia. Entonces, eso creo que definitivamente es algo que yo me he dado cuenta y ella se ha dado cuenta también que este año ayudó muchísimo el que yo sea su hermano porque al final dormimos juntos en los torneos, dormimos en el mismo cuarto. Entonces, a lo mejor si algún día se siente mal por alguna amiga, algún amigo, no está en su mejor momento por algo que pasó afuera de la cancha, es muy difícil tú llegar y contarle eso a un entrenador. Claro. Pero ella, por ser mi hermana, obviamente me tiene la confianza y lo platicamos y sabe que fuera de la cancha, fuera de mi jugadora, me puede decir lo que quiera y siempre voy a estar ahí para ayudarle. Entonces creo que definitivamente eso es una ventaja muy grande que tenemos sobre los otros equipos. Claro. ¿Cómo organizan un torneo, Patricio? Sabiendo de que hay torneos donde tú planeas que vas a llegar a la final y al final del día pierdes en calificación o pierdes en la primera ronda y al revés, crees que en la primera ronda tocó el más difícil de todo el cuadro y de repente le ganas y vas para adelante. Me refiero a cómo es organizarlo tanto estructuralmente con hoteles, con, no sé, comidas, todos los gastos que no sé, que incluso me gustaría que me platicaras qué se hace para poder estar una semana de torneo y cómo le haces para de repente decirle al hotel, oye, pues muchas gracias te contraté 5 días, pero pues ya me voy, o sea, ¿cómo organizas un torneo? O sea, ¿cómo le haces para hacer esa parte? Sí, sabes que creo que eso es probablemente una de las partes más difíciles de los jugadores porque o sea, al final tú vas a un torneo sin saber cuándo vas a volver. Entonces, normalmente tú sacas un hotel o un boleto de avión sin saber, o sea, sin fecha de regreso o sin fecha de salida en el hotel. Entonces, obviamente, siempre es bueno que vaya para mejor y a lo mejor, no sé, digas, quiero 2 noches de hotel y te quedes 6. Claro. A que sea al revés, decir, ok, me voy a quedar 6 noches y al final te tengas que quedar una. Entonces, creo que la verdad nosotros este año nos pasó un poco al revés, de la forma buena que a lo mejor jugó torneos mucho más grandes como Acapulco, Roland Garros, que, o sea, no es como que pensábamos que no le iba a ir bien, pero sabíamos que era un torneo duro que a lo mejor el primer día puedes estar de regreso en tu casa. Claro. Pero afortunadamente nos pasó al revés y fue todo para lo bueno y fue que teníamos que cambiar boletos de avión y hoteles para días más, pero porque ella seguía ganando. Entonces fue algo muy bueno al final. Digo, creo que ustedes tienen una ventaja, que son 2. Tú me lo acabas de decir, que duermen en la misma habitación. Entonces, creo que es un poquito más fácil, pues, acomodarse 2 personas a los jugadores top que traen encordadores y no sé qué tanto algunos jugadores traen, ¿no? Creo que es más fácil para ustedes, pero aún así, ay, no sé, de repente sí siento que es así como muy difícil, pues, el saber hasta dónde, o ¿no te ha pasado que te corren de los hoteles? Oh, yo no tengo cuartos, o sea. No, sí, nos ha pasado que o sea, hay un momento que no sabes, o sea, ellos te preguntan cuántas noches te vas a quedar y es que Sí. no sé cuántas noches me voy a quedar porque depende de cómo le vaya a ella. Lo mismo pasa con los boletos de avión, como te digo. O sea, mañana tenemos un torneo y sacamos el boleto de avión para ir,
pero no podemos poner un boleto de regreso porque no sabemos cuándo vamos a volver. Entonces, Claro. la verdad, esa parte es dura. O sea, es una pregunta muy inteligente porque es muy dura esa parte. Pero como te digo, afortunadamente nos ha pasado para lo mejor para nosotros. Sí, claro, digo, al final de cuentas, como dicen, son problemas buenos, o no sé cómo le dicen a eso. Sí, El hecho de estarme peleando con la aerolínea de que me retrasen otros 5 días el vuelo, claro. ¿no? Sí. Patricio, ¿qué se siente en un Acapulco donde tienes a toda tu gente, donde tienes un estadio lleno, donde tienes a tu hermana en cancha? Seguramente quiero suponer que estaba gente tuya, familia, todo el mundo los conoce, todo el mundo está con ustedes, y de repente le ganas a jugadoras como Stephens. ¿Qué se siente? O sea, ¿qué se siente de esas victorias? Sí, la verdad creo que ese partido con Stephens fue el partido que marcó nuestro año. Yo creo, obviamente después vinieron cosas muy buenas como el resultado ahí en Acapulco y lo de los Roland Garros y todo, pero ese creo que fue el punto de inicio de algo muy bueno para ella. Como dice, sí, mi papá estaba ahí, mi mamá no, mi papá estaba ahí, mis abuelos, unos tíos, tenía mucha familia ahí que la estaba apoyando, aparte de obviamente toda la gente que estaba ahí, pero la verdad que fue una experiencia muy padre. O sea, yo era apenas mi tercer torneo que viajaba con ella como entrenador, Ok. y, y para mí fue muy duro porque en esos torneos tú puedes entrar a hablar con tu jugadora, y era algo que o sea, yo nunca la había hablado a ella como entrenador, ni siquiera en el sillón de mi casa, y ahí tenía que entrar Ok. a una cancha con 10,000 personas y hacerlo en frente de la tele con un micrófono. Entonces, fue una experiencia nueva que yo también, la verdad, estaba muy nervioso, pero al final, como te digo, o sea, fueron experiencias al final muy buenas. O sea, eso ahorita miramos hacia atrás en el año y nos reímos, la verdad, porque o sea, son experiencias muy nuevas que nos pasaron, esa y la de Roland Garros y otros torneos, pero son experiencias nuevas, pero muy buenas. Claro. Entonces, la verdad, o sea, después de ese partido, yo me sentí muy orgulloso de ella. Te digo, es una emoción difícil de explicar porque yo nunca lo voy a ver como si fuera mi jugadora, yo siempre lo voy a ver como si fuera mi hermana. Yo al final no viajo un torneo con ella por siendo su entrenador, y viajo porque es mi hermana, y yo la amo porque es mi hermana. Entonces, Claro. yo viajo más por la parte familiar. Entonces es algo que me emociona mucho por muy dentro. A ver, me dices que antes de eso tenías 3 torneos. ¿Qué tipo de torneos eran? Eran torneos challengers, eran torneos de 25,000, que son torneos Ok. mucho más bajos de nivel comparado a Acapulco. Y son torneos que le fue bien también. En el primero le fue bien, en el segundo le fue bien también, en el tercero ganó varios partidos también. Entonces, como te digo, llegó muy preparada a Acapulco. Siento que Acapulco, obviamente, por el nivel de torneo, era un torneo mucho más difícil, más grande. Claro. Entonces, Sí, claro. fue como el primer torneo de ese nivel, de este año. Entonces, me sentí más orgulloso sabiendo que con la situación y con toda la gente lo manejó muy bien ella, porque era algo que no había vivido nunca. Claro. La tribuna puede jugar 2 roles, ¿no? O sea, puede ser muchísimo apoyo y de repente sacas el tenis que nunca habías jugado en toda tu vida y puede ser súper padre. O al revés, puedes sentir la carga emocional de tener todo un torneo, todo un estadio completo con no sé cuántas personas apoyándote, pero tú lo puedes sentir en contra. ¿Cómo crees que ella lo analiza y cómo lo analizas tú? ¿Cómo lo sientes tú? Sí, yo creo que fue de las dos maneras. Obviamente, estando en los partidos, la apoyaron muchísimo y fue algo que la ayudó por todo el apoyo de tanta gente que tenía. Pero a la misma vez fue un poco desgastante mentalmente, porque obviamente volvíamos al hotel y la gente la empezaba a reconocer, íbamos a desayunar y a veces había días que no podíamos ni desayunar porque la gente le pedía fotos. Entonces fue en esa parte muy duro. O sea, la gente le escribía al teléfono le empezaron a llegar 10,000 mensajes, a mí Me también. imagino. Y fueron tantas emociones que al final cada día se nos acumuló un cansancio muy fuerte, porque
primero que nada, los partidos son muy tarde ahí en Acapulco y terminábamos durmiéndonos a las 5 o 6 de la mañana, a veces antes de que jugara el próximo día, el próximo partido, por todo el desgaste emocional y todo lo que estaba pasando, pero al final, como te digo, fueron cosas buenas y con eso es lo que nos quedamos. Claro. Ahorita tocas el tema y se me viene a la mente la pregunta. Ok, todos creemos que ustedes los profesionales son como nosotros los amateurs, ¿no? O sea, me invitan a jugar el domingo, me dicen de 9 a 10, juego mis 2, 3 sets y simplemente guardo mis maletas y me voy a trabajar, a mi familia, lo que sea. ¿Qué tienen que hacer ustedes después cuál es el proceso después? Primero antes del torneo, más bien antes del partido, vamos a decirlo así. Tienes el partido y después, ¿qué hacen ustedes? Bueno, antes del partido siempre, obviamente depende de la hora que juegue, pero tratamos de hacer un calentamiento yo con ella como de media hora, 40 minutos para activarse un poco. Okay. Y luego ya a ella le gusta volver al hotel y bañarse y relajarse un poco y luego ya volver a calentar para el partido. Y luego después del partido, pues bueno, depende del torneo, pero normalmente tienes que ir a sala de prensa a dar algunas entrevistas. Luego, bueno, depende del partido y el torneo también, pero pues se tiene que ir a dar algún masaje a lo mejor. Bañarse, obviamente, comer después y ya después tomarte tu tiempo para analizar y disfrutar el partido, pero sabiendo que si ganaste tienes que volver a jugar el próximo día, entonces como que claro, puedes festejar, pero a la vez concentrarte para el próximo día, que fue lo que hicimos en Acapulco. No, ¿y cómo te duermes? Yo siempre he pensado esa cosa. Por ejemplo, todos vemos a Nadal, que juega el US Open a las 11 de la noche, termina su partido a las X1 de la mañana. ¿Cómo se duerme el jugador? O sea, ¿cómo con toda la adrenalina, con todo el trabajo mental, tal vez eso te ayude, pero pues ¿cómo se duerme? O sea, ¿necesitas algo o qué? Es muy difícil dormir, la verdad. O sea, la gente lo ve muy fácil, ok, juego, termino de jugar y ya, me duermo, pero no es así. O sea, sobre todo para ella, para mí es un poco más fácil, pero para ella como todo, o sea, todo la parte emocional y la adrenalina del partido y los nervios, como que es muy difícil llegar a tu cama y acostarte y dormirte. Claro. Entonces, como que para ella ese torneo fue muy difícil, sobre todo porque era una experiencia nueva. Todos los días fue una experiencia nueva de que iba ganando partidos. Entonces, es durísimo. O sea, obviamente tratas de acostarte y cerrar los ojos y dormirte, pero la verdad es que no puedes. Es muy difícil quedarte dormido después de todo lo que pasó ese día con toda la adrenalina. Fíjate, de hecho, te voy a ser sincero, yo en el Jalisco Open, que es ahora sí que lo que nos toca aquí en Guadalajara, que pues lo podemos accesar de forma muy fácil, me tocó verla jugar, me tocó verla entrenar. Es una jugadora, o incluso, lógicamente, en este caso no sé si tú estabas, lógicamente, ustedes como entrenadores son más discretos, o sea, lógicamente no los vemos en la cancha, pero es una jugadora que le gusta entrenar, o sea, creo que era a las 9 de la mañana y estaba en cancha, o sea, creo que de ahí vienen muchos de los resultados que también, digo, me viene esto a la mente por esa parte que tú dices de que la gente no lo ve. Todo el mundo ve y dice, ay, pues el jugador fulano, bueno, malo, etcétera, pero no ven toda la cantidad de trabajo que se conlleva. Y como dices, se acabó el torneo y me regreso a mi casa y me pongo a entrenar, o sea, no hay momento de descanso, ¿no? Sí, no, la verdad, o sea, y se lo he dicho a mucha gente, y no lo digo porque sea mi hermana, pero de verdad es una jugadora muy disciplinada, o sea, es la jugadora con más disciplina que yo he visto porque de verdad, o sea, hay algunas jugadoras que juegan tenis y saben que, no sé, mañana les tienen que despertar al gimnasio a las 7 de la mañana, pero lo hacen porque es su trabajo y lo tienen que hacer. Hay muchas veces que no lo disfrutan o que si por ellas fuera no estén haciendo eso. Con mi hermana no es el caso ese. Mi hermana, la verdad, es una niña que aparte de que obviamente lo ve como un trabajo, es algo que ella disfruta hacer. O sea, ella levantarse a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, a la hora que se tenga que levantar para ir al gimnasio y mejorar su tenis en lo que tenga que hacer, ella lo va a hacer porque quiere y al final lo disfruta hacer. O sea, no va y dice, voy a ir al gimnasio porque tengo que ir al gimnasio porque lo necesito. Con ella no es así. Ella va a la cancha y va al gimnasio porque ella de verdad es algo que disfruta hacer y es feliz haciendo eso. Entonces siento que eso también es algo que le ayuda mucho porque
como dice, es trabajo duro, pero para ella no es tan duro en el sentido que a ella no le cuesta decir, me tengo que levantar o tengo que hacer esto o prefiero dormir. A ella no le cuesta hacer eso, entonces ella tiene una ventaja de que para ella el trabajo duro no es tan duro en ese sentido. Claro, ya está programada para sabiendo que es algo Sí. que ella quiere, pues. Sí, más que un trabajo es algo que ella disfruta hacer y lo haría todos los días el tiempo que sea necesario para mejorar. Claro. Patricio, platícame primero, creo que uno de los grandes logros, y de veras, ahorita que me platicas cómo es tu historia con Renata, de simplemente estar trabajando prácticamente un año, que tenísticamente puede ser poco, y de repente se les da el hecho de llegar a un Roland Garros. Platícame primero cómo se llega, cómo se accesa, qué tan fácil y qué tan difícil es poder accesar a un Roland Garros, por favor. Sí, no, la verdad, el poder entrar, o sea, estar en el draw es muy difícil. O sea, ella logró entrar al draw de calificación hace 2 años. Terminó perdiendo en la primera ronda de quali, pero el próximo año no le dio el ranking para entrar a ese torneo. Y la verdad que con el ranking que empezó este año, no le daba para entrar a Roland Garros ni a ninguno de los Grand Slams. Y gracias a los resultados que tuvo a principio de año, se le dio que acumuló el ranking necesario, que es normalmente como las primeras 250 del ranking para poder entrar a la calificación. Se le dio y al final sumó puntos y subió un poco en el ranking y logró entrar a la calificación. Y creo que este año tuvo la ventaja de que en el 2018, cuando jugó Roland Garros por primera vez, ya tenía la experiencia de haber jugado el torneo. Creo que cuando llegó a jugar la calificación en 2018, como era su primer año, ella como que estaba feliz estando ahí nada más. O sea, Claro. el hecho de ella ya estar en Roland Garros y estar con todas las jugadoras, ya como que ella ya había ganado en su mente con el hecho de estar ahí nada más. Entonces este año como que le ayudó a saber que, ya estuve ahí, ya viví la experiencia, ahora vengo aquí para ganar y quiero ganar partidos y quiero jugar y competir. Entonces creo que esa experiencia de hace 2 años le ayudó a este año sentirse un poco más que pertenecía, por así decirlo, al torneo y más le salió más natural el competir con las jugadoras que había estado compitiendo en torneos anteriores. Entonces creo que eso definitivamente ayudó a que empezara a ganar partidos y tener el resultado que tuvo al final. Claro. Entonces entran los primeros 250 jugadores, luego llegas al torneo y tú juegas una calificación. ¿Fueron 3 partidos de calificación, si no me equivoco? Sí. Ok. Al final de cuentas, lo digo esto por el contexto. De repente, Patricio, yo siento que la gente lo ve como muy fácil. Dice, en la calificación también son, o sea, estamos hablando de los 250 mejores personas que juegan en el mundo el deporte. Entonces, de repente yo siento que lo hacen así como no lo vemos en la tele y como todos estamos acostumbrados a ver a los top 100 ganar partidos y todo está súper padre y mucho dinero y mucho glamour y mucho todo, de repente siento que no valoramos pues lo que se logra pasando una primera ronda de calificación, pasando una segunda ronda, pasando una tercera ronda y jugando en un cuadro principal, ¿no? Sí, no, la verdad es muy duro y esto, o sea, no es algo que pasa de la noche a la mañana. O sea, esto son trabajo de 10 años que viene haciendo ella, de trabajando todos los días, despertarse con una meta y trabajar duro todos los días por 10, 15 años. Entonces, sí, como dices, la verdad, fue un torneo muy difícil. Todos los partidos que ganó fueron partidos muy duros. En la primera ronda de quali estuvo muy cerca de perder. Luego el segundo partido también era un partido muy duro. La última ronda de quali jugó contra una niña que juega muy bien, que ya había perdido con ella anteriormente este año. Y bueno, y a eso todavía tenías que sumar los nervios y la presión de que era la última ronda de quali. Y bueno, también fue muy duro, logró ganar ese partido y bueno, obviamente ya el estar en main draw es algo diferente. O sea, como que ya te sientes todavía más parte del torneo y es algo como mucho más grande.
y luego también en la primera ronda de Mindro tuvo un partido muy duro porque le tocó una niña local, una wildcard, que nunca es fácil jugar contra alguien de ese torneo. Y bueno, logró ganar y luego ya en la segunda ronda perdió, pero fue un torneo muy bueno y con muchas experiencias muy buenas. Digo, acaba de mencionar y tú me dices si me equivoco, pero perdió en la segunda ronda, pero le mete un 6-0. O sea, ¿qué se siente? Digo, a veces yo entiendo de que esos 6-0 a veces son muy engañosos, porque o tú puedes estar jugando súper gran nivel o de plano el jugador contrario está jugando muy mal y va a venir la respuesta, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves cuando de repente se dan resultados como ese tipo? Sí, no, la verdad creo que en ese partido que perdió pasaron muchas cosas. O sea, primero que nada, bueno, obviamente el estar jugando en segunda ronda de Roland Garros, jugó en uno de los estadios más grandes del mundo, que sí, lo puedes ver de afuera y puedes sentarte ahí muchas veces, pero estando ya en la cancha, te lo digo porque yo estuve en la cancha para calentar con ella antes del partido, es algo totalmente diferente. Entonces, se le sumó eso, más que había gente también, estaban, aún así con el virus, estaban dejando entrar a gente. Tenía enfrente a la número 5 del mundo, a la sembrada 3 del torneo, que era una de las favoritas a ganar el torneo. Sí. Entonces, como que se sumó todo eso. La verdad, el primer set, ella empezó muy nerviosa por toda la situación, que es normal que lo haya estado. Creo que sobre todo en los primeros juegos no pudo jugar como ella hubiera querido, pero después ya como a la mitad del primer set, que ganó el primer juego cuando iban 4-0 creo, ahí como que logró relajarse un poco y luego ya yo vi que ya poco a poco estaba encontrando ya su juego y creo que en el segundo set se sintió muy bien, empezó a jugar como tenía que jugar, los nervios se le fueron un poco y tomó control del partido totalmente. Y luego por eso a lo mejor fue el 6-0, que puede haber sido 6-1, 6-2, fue 6-0 porque, bueno, jugó bien y aprovechó sus oportunidades, pero luego ya en el tercer set, creo que una jugadora de ese nivel, como el nivel de Svitolina, llegó un momento que elevan su juego cuando necesitan elevarlo. Entonces, creo que en ese tercer set, la parte de la experiencia faltó un poco, que es normal, que era la primera vez que estaba en un torneo así y a ese nivel. Entonces, es normal que le haya pasado eso, sobre todo con el tipo de jugador que estaba jugando. Entonces, eso es algo que pudo aprender y al final, la próxima vez que se le presenta una situación así, va a estar mucho más preparada. Sí, lógicamente van aprendiendo, tanto ustedes como tú como entrenador, como ella de jugadora, sí. Pues poco a poquito vas aprendiendo y vas mejorando en situaciones, ¿no? Ahorita me viene a la memoria, bueno, yo quiero expresarte un detalle que no sé si alguien más te lo ha expresado, espero que sí, porque es algo muy emocionante. Yo le comentaba en la entrevista de Mar que a mí soy una generación donde no ha visto mexicanos prácticamente en el tenis, ¿no? Está Santiago González, que de hecho lo vimos ahí, que te estaba acompañando. No sé si estaba más nervioso que tú o Renata más nervioso, no sé quién estaba más nervioso de todos ustedes, pero se veía súper chido en lo personal. El saber, pues, que ahí estaban 3 mexicanos ahora sí que en los niveles más grandes, es muy emocionante. Bueno, y mi punto era, yo nunca me había tocado emocionarme tanto con un partido de tenis como los que fueron con Renata, por el puro hecho de que yo le comentaba a Mar, yo en algún momento fui fan del fútbol, ¿no? Y en el fútbol sí. Tienes a tu equipo, yo en este caso le iba a las Chivas, tú tienes a tu equipo y tienes a tu selección y se van al mundial y pues ves los partidos del mundial y pues te emocionas, meten un gol, está súper padre, ¿no? Pero nunca me había tocado esta parte, ya no sigo el fútbol, pero nunca me había tocado esta parte de emocionarme tanto en un partido de tenis, básicamente porque pues, o sea, me ha tocado ver a Santiago y cosas así, pero pues casi no lo transmiten. Los singles sin duda tienen un feeling más de trabajo, más, un poquito menos de fuerza, más mental, más todo. A donde voy es, por lo menos para mí, y creo que para todo México, fue muy emocionante verlos a ustedes,
buscar ganar un torneo como estos, el saber que está en calificación, ganó el primer partido y todos le hacemos, órale, qué padre, y ganó el segundo partido, y digo, órale, qué padre, ¿no? Incluso, te soy honesto, yo sigo el tenis en ESPN Play, entonces tienes la oportunidad de ver los partidos, porque esos normalmente no te los... Sí. Entonces, creo que hasta tú, estoy en la misma circunstancia que tú en el sentido de, somos 5 personas, ahorita con el rollo COVID, peor aún, somos 5 personas en el partido y lo estamos viendo y nos emocionamos y gritamos y no sé, yo de veras, algo que quiero que quede muy claro es, para mí en lo personal, y insisto, creo que para mucha gente en México fue demasiado emocionante, o sea, fue muy, muy padre el verlos a ustedes, el verlos, es alguna experiencia que yo no había vivido. A mí no me tocó la Valle, a mí no me tocó todo ese tipo de jugadores que en su momento hicieron ruido y ganaron, etcétera. El verlos a ustedes, la verdad, y en un Roland Garros, o sea, era muy emocionante. Claro. Era un evento muy, muy padre, pues. Sí, no, la verdad, como dices, la parte de Santiago creo que fue súper importante. O sea, yo la verdad que estoy muy agradecido con él en el sentido que siempre él estuvo en los partidos conmigo, apoyándolo a ella para lo que ha hecho Santiago para el tenis de México. Creo que para mí la verdad que fue un orgullo el que él estuviera ahí conmigo. Como que sentir su apoyo de un jugador de ese nivel fue muy importante para mí. Y te digo, fue muy padre, la verdad. Estaba también Gerardo López. Él no jugó el torneo, él fue a acompañar a Santiago para apoyarlo, pero él también estaba ahí, estuvo en algunos de los partidos de Renata. Okay. Y como que la verdad se sintió muy padre el saber que hay gente, obviamente toda la gente en casa que te apoya y todos los mexicanos, pero saber que hay gente de tu país en esa situación que te apoya. Entonces yo la verdad estoy muy agradecido con él por todo lo que me apoyó en ese torneo y por lo que apoyó a Renata. Claro. Insisto, fue muy, muy emocionante. Te lo juro que fue una experiencia súper padre. Espero que haya sido millones de veces, supongo que ha de haber sido millones de veces más padre para ustedes. Pero la verdad es que es un detalle que sí no quería que se me fuera comentártelo y que fue muy, muy, muy padre para todo México. Digo, lógicamente tú vas y lo sientes, yo voy con mis amigos y juego en la cancha y Renata pasó, Renata esto, o sea, claro, sí. De hecho le dicen la Renata manía, no sé si por acá lo habías oído. Y bueno, yo insisto, a ustedes como entrenadores les toca la parte más discreta, pero sin duda, pues, ustedes como entrenadores tienen pues mucho del mérito, ¿no? Tal vez no lo vemos tanto, o sea, no es el pato, no Patomanía. sé, el patomanía sí. O lo que sea, sí. Pero sin duda, incluso el rollo supongo que lo viste en prensa, el rollo de la relación entre ustedes, el saber que eres su hermano y toda esa parte, creo que le puso una sal muy rica pues al torneo, ¿no? Sí, creo que primero el hecho de que era más como familia, creo que fue un caso y una experiencia que a la gente le interesó un poco más. Más que nada porque obviamente creo que el tenis, o sea, obviamente el fútbol siempre fue muy importante en México, pero a lo mejor el tenis no tenía tanta importancia como lo es ahora, a lo mejor. Y sí, como dice, siempre la gente, los mexicanos siempre fueron como muy apasionados y siempre fue algo que nosotros sentimos. Aún así estuviéramos en Roland Garros, siempre sentimos el apoyo de toda la gente que nos apoyaba desde México. Y sí, o sea, la verdad fue algo muy bonito y algo que de verdad lo sentimos y estamos agradecidos con toda la gente que nos apoyó. Recibimos demasiados mensajes, obviamente siempre fue difícil contestarlos todos, pero espero que la gente sepa que de verdad estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nos dieron este año a mi hermana y a mí. Claro, pues ojalá haya muchas historias de estas en un futuro y nos estemos emocionando todos. Ojalá. Ojalá. ¿Qué viene para Renata? ¿Qué viene para el equipo? ¿Qué objetivos ven para el 2021 con rollo COVID, con rollo, etcétera? ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectivas tienes para el 2021? Bueno, ahora creo que está un poco difícil planear o a poner algunas metas a largo plazo por eso que dices del virus, que no saben todavía qué torneos van a hacer y cuáles torneos no van a hacer. Entonces, por ahora no tenemos ninguna meta así a largo plazo que diga, ok, quiero que en este torneo gane estos partidos o lo que sea.
Ok. pero por ahora el próximo objetivo es el Australian Open, que es para lo que llevamos ya 4 semanas preparándonos, nos quedan como otras 3 semanas de preparación. Ok. Y ahora el objetivo principal es el torneo de Australia, el Australian Open. Y bueno, de ahí ya ver cómo le va y qué pasa con su ranking y todo, y ver también qué torneos van a hacer. Y bueno, de ahí ya empezaremos a planear los torneos que siguen. Muy bien. Eh, un poquito, quiero meterme un poquito, Pato, en el sentido, ya te dije, Pato, prometí no decir No, está bien, no te toda la preocupes. entrevista. Quiero meterme un poquito en el rollo de cómo ven ustedes el tenis mexicano. Sé que es muy complicado, sé que a veces hasta de repente somos muy sentidos, creo yo, así como lo dices, a nadie nos gusta que nos digan, ¿sabes qué? Creo que lo malo está aquí o lo malo está acá. ¿Tú qué crees que hace falta para que volvamos a tener varios mexicanos, varias mexicanas, compitiendo al nivel que ustedes están compitiendo? Porque yo te soy honesto, veo entrenadores, veo gente que los apoyan de buena forma, no sé, ¿qué sientes tú que es el factor que nos hace falta para poder tener más mexicanos compitiendo en estos niveles? Sí, bueno, yo creo que lo más importante es como que de verdad salir y viajar y jugar, o sea, tratar de competir en todos los lugares posibles que puedas, perdón. Y creo que lo que es muy importante también es trabajar como equipo en algún sentido. Obviamente, cada quien tiene su ranking, cada quien tiene sus propias metas, pero creo que es importante y yo lo veo porque ahora que he viajado con mi hermana, otros países lo hacen muy bien, el trabajar como equipo. Creo que a veces algo que en México es un poco que hay mucha competencia, creo, que está bien, o sea, está bien, al final tú compites aunque sea de tu país y quieres ser mejor y está perfecto eso, pero siento que hay veces que sí podríamos apoyarnos un poco más como equipo, porque al final yo he estado en México, obviamente he vivido en México y tienen todo, o sea, las instalaciones, tienen torneos, hay jugadoras, ahora en el Tour hay muchas jugadoras mexicanas muy buenas, está Marcela Zacarías, Ana Sofía Sánchez, Juliana Olmos, María José Portillo, Fernando Contreras. Hay muchas jugadoras que ya tienen un ranking muy bueno y que juegan muy bien, y al igual que los hombres, entonces creo que solo es cuestión de al final apoyarnos como equipo y al final creer que se puede, o sea, te digo, mi hermana al final una de las cosas buenas que ha hecho este año es que ha creído que lo puede lograr y por eso se le han dado los resultados. Al final nosotros vivimos en Florida, pero nosotros podríamos vivir en México y hacer lo mismo. Trabajar igual, al final es trabajo duro y creer que se puede, porque se puede. Las jugadoras están ahí, los torneos están ahí y las instalaciones, hay todo. Claro, ¿sientes que le jugamos a la clásica historia del bote y los cangrejos de cuando va subiendo uno, el otro lo tumba? No, o sea, no tanto en el sentido de competencia, sí, pero creo que es más como salir a jugar torneos, o sea, no sé cómo explicarlo, como ir a jugar fuera de tu país y como que buscar experiencia en Europa o en donde sea. Ahora, Gerardo López, no sé si lo conoces, yo lo vi en Roland Garros y él hizo muy bien, ahora se fue a Egipto, creo, y a Grecia a jugar unos torneos. Y al final, como que entender que ser humilde y entender el nivel que tienes en el momento, y yo quiero decir, si estoy número 500 del mundo, tengo que jugar esos torneos, porque al final a veces en México, como hay tantos torneos, para algunos jugadores es fácil decir como que tengo torneos en México y ya voy a jugar estos torneos, pero ya, luego ya no van a jugar nada. Entonces creo que es importante como entender el nivel en el que están y de ahí jugar los torneos que tienen que jugar para llegar al nivel que quieren llegar. Y te digo, Claro, lo más importante es creer que se puede, porque al final el apoyo está y se puede. claro. Fíjate, no te voy a meter en broncas, pero cuando el perrito, ¿verdad? Anda ahí haciendo Sí, sí, vagancias. No está te voy a bien. meter en broncas, ahora sí que ahí sí no quisiera que meterte en problemas, pero cuando me hablas de una unidad, de un equipo y todo,
Ay, pues de repente ni siquiera un presidente de Federación Mexicana podemos tener, ¿no? Entonces de repente, digo, no te voy a meter ahí en esos temas, pero de repente sí llama, te suena esto, a mí sí me llama mucho la atención, además digo, nosotros estamos muy separados de ese tipo de situaciones, pero pues lógicamente estamos en el medio, ¿no? Entonces de repente el enterarnos de ese tipo de cosas, ay, no sé, de repente sí son bien difíciles porque creo que los que más sufren ahí son los chavos, o sea, los chavos que tienen un apoyo, Claro. que tienen alguna beca y de repente pues ya no saben ni quién es el presidente, y de repente pues puede pasar millones de cosas, ¿no? Y el chavo pues es el más perjudicado al final del día y de repente también yo siento, y esto aclaro que lo estoy diciendo en forma personal, siento que de repente les importa más millones de cosas que los chavos que anden tirando pelotas y que anden queriendo sobresalir, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, yo la verdad no, a mí tampoco me gusta meterme mucho en eso. Yo al final soy nuevo en esto, soy muy joven, obviamente no conozco, o sea, sé que hay problemas, pero no conozco a la gente que está metida ahí. O sea, no tengo ningún tipo de información y al final nunca me he metido porque no es algo que me toca a mí. O sea, al final Sí, yo estoy con mi hermana y ella obviamente eh, somos mexicanos y siempre vamos a jugar por México, pero nosotros siempre vamos a ayudar o hacer lo que ella tenga que hacer para que todo vaya bien. Y claro. espero ahora con todos los resultados que ha tenido ayude a que la gente se motive y al final se den cuenta de que sí se puede y que así como lo hizo mi hermana, lo puede hacer cualquier jugadora o jugador. Fíjate, ahorita que comentaste eso, algo que me llamó mucho la atención de cuando entrevisté a Ademar, me decía que faltaba, él sentía que faltaba como un estandarte en el sentido como que fuera la punta de flecha de jugadores, pues, o sea, insisto, que sea motivante y voltear a ver que todos podemos, ¿no? O sea, todos los mexicanos podemos Claro, hacerlo. Y ella me comentaba, perdón, además me comentaba en el sentido de que ella veía a Renata como como esa punta de lanza donde ustedes sí se la creen y que todos los jugadores que estén atrás también se la vayan creyendo porque sabes que tienes a Renata, ¿no? Yo algo que también siento, Patricio, no sé si estés de acuerdo conmigo, digo, tú estás en Estados Unidos, no sé si lo sientas tanto, pero el rollo de la prensa y todo, yo entiendo de que no es un deporte, el tenis no es un deporte tan de masas, pero pues también parte de esto viene a partir de que no lo promueven, pues, o sea, tú le claro. prendes a un programa de televisión a las 11 de la noche, que creo que pasan, y es fútbol, o sea, y cuando, yo te soy honesto, yo tengo problemas con los futbolistas, por eso dejé de seguir el fútbol, porque nunca ganan nada, o sea, nunca han ganado nada y les dedican horas y horas y horas y recursos, y entiendo que es un negocio, pero de repente siento que la prensa, si dedicara más a sobresaltar o no sobresaltar, exponer el hecho de que ustedes están logrando y que muchos en sus diferentes deportes están logrando, siento que nos falta en México esa parte, pues, de exponenciar o de exhibir, ¿sabes? Que sí se puede, o sea, no somos el equipo mexicano que perdemos en el famoso quinto partido, o sea, Sí. yo siento que perdón, ya me estoy extendiendo un poquito, pero No, está bien, no te yo siento preocupes. esta parte del famoso quinto partido, que muchos de los mexicanos estamos en esa situación, ¿no? Sí, No llegamos nunca, pero nos sentimos bien, porque pues nos claro. tocó Alemania o nos tocó Holanda y si era penal o no, y ya todos estamos así como, nos sentimos como liberados, pues el hecho de decir, es que nos marcaron un penal. Si Claro, te has metido 5 goles, te marcan 20 penales y ganas el claro. partido, ¿no? Entonces, no sé cómo tú sientas la prensa, cómo sientes el apoyo desde acá, desde México para ustedes. Sí, no, o sea, te digo, yo no vivo en México, pero siempre hemos sentido muchísimo apoyo y como dices, siempre siento que al final mi hermana ha creído, como dices, eso del fútbol, del quinto partido y todo eso, se convierte en algo muy mental. Mi hermana ahora, te digo, o sea, a lo mejor hace 2 años que estaba en el draw de Roland Garros, como que la gente se emocionó el tan solo verla ahí, nada más. Claro, Entonces ahora como que ella no se conformó con eso y creyó que podía llegar como un paso más.
y 2 o 3 o los que pudiera. Pero sí, nosotros la verdad siempre, sobre todo la gente y en los torneos, siempre hemos sentido apoyo porque la gente cuando le empieza a ir bien la apoya. Pero sí, creo que esa parte que dices que dice Ademar de como tener como un punto de referencia, por así decirlo, es importante también, pero como te digo, o sea, Santiago González, Miki Reyes Varela han estado ahí mucho tiempo ya, llevan muchos años estando top 100 y Santiago González ha estado en finales de Grand Slams en dobles, entonces al final puntos de referencia los hay, si lo ves de esa manera, entonces mi hermana como que o sea, en verlo así siempre como que siempre quiso más, o sea, aún así no sé si ella sintió en algún momento que no tenía una referencia o buscaba una referencia, pero ella como que siempre se propuso a ella creer y tratar de llegar lo más lejos posible, y ahora espero con lo que está haciendo ella a lo mejor pueda servir de ese punto de referencia. Claro, fíjate, de hecho, vuelvo a lo mismo, o sea, estoy totalmente de acuerdo ahorita que comentas de Santiago y de Reyes Varela. Son jugadores que siempre han estado ahí. Reyes Varela tiene un poquito menos tiempo, pero Santiago tiene pues prácticamente toda la vida siendo, sí. prácticamente era el único mexicano que realmente daba la cara por el tenis. Pero aún así, o sea, si estás hablando de, si no nos enteramos de las buenas actuaciones de los singlistas, los doblistas no sé por qué los tienen así como que no es tan importante, como que no sé, o sea, si tú ves transmisiones que, por ejemplo, acá en México, pues nos toca ver ESPN, te transmiten un dobles porque, pues, como que mientras está lloviendo y no puede jugar Nadal, entonces, pues, ponte un dobles, ¿no? Así como que claro. lo siento así como de relleno, pues, cuando no debería de ser, o sea, incluso a nivel amateur, el 99% de las personas juegan dobles, o sea, sí. Claro, sí, sí. Me hace un detalle muy raro, pues, o sea, como lo acabas de decir, si tú me preguntas ahorita qué resultados tuvo Reyes Varela, no los ves si no los buscas, pues ese es mi punto en ese sentido de la focalización hacia el deporte, ¿no? Si tú no lo buscas, si tú no estás en redes sociales, si tú no estás así como que en determinado punto, no lo ves, digo, la Renata Manía sí se volvió loca la gente y estuvo súper chido, pero así como acabas de decir, Santiago González ha estado siempre o sea, no siento que le hagamos el ruido suficiente, y no nomás en estos deportes, de repente hay otros deportes donde también, no sé, que el taekwondo, pues sí, ganó taekwondo y ganamos 20 medallas de taekwondo y todos le hacemos, órale, ganó la selección mexicana, no, vámonos, o sea, claro. De repente siento a eso voy con ese punto, ¿no? De las... Sí, a lo mejor, como dice la gente, a lo mejor no le da la importancia al dobles, a la importancia que se merece, pero, o sea, al final es lo mismo, o sea, estés jugando singles o dobles, al final Santiago está donde está porque se lo ha ganado y son años y años de trabajo duro, o sea, al final él ha sacrificado muchísimas cosas, o sea, él viaja por todo el mundo, tiene familia, tiene esposa, tiene hija. Entonces, al final, o sea, él hay veces que le toca dejar atrás a su familia por jugar torneos y por competir y al final es alguien, o sea, que la gente lo debería de ver como, o sea, como un ídolo o una estrella a lo mejor del tenis mexicano porque es alguien que ha puesto a México en finales de Grand Slam recientemente y es alguien que siempre representa a México en los torneos más grandes del mundo y compitiendo con los mejores del mundo, aún así sea dobles. O sea, siempre él... O sea, es alguien que ha estado ahí y yo siempre lo vi casi como un ídolo porque es alguien que ha hecho mucho para el tenis mexicano. De hecho, Patricio, ya me gustaría comentarte algo, fíjate, de hecho es una historia que no he contado. Tenemos el contacto o la ventaja, o no sé cómo se puede decir, no sé si ubiques, hay un jugador que le dicen el Turi, Arturo Faisal, si estoy mal, pues ya ahí editaré el video. ¿Jugador de tenis? O... De front tenis, perdón, disculpa. De front tenis. Ok. Y yo un día cometí un error que hasta la fecha digo, no manches, ahora sí me pasé, o sea, sí la regué gacho.
Estar platicando con él, la verdad es que es un tipazo, igual así como tú dices, ha ganado mundiales, es el mejor, si no es que de los mejores a nivel mundial, o sea, no hay un mejor frontenista actualmente que él a nivel mundial. Y un día se me ocurre y le digo, oye, Turi, ¿cómo le hacen ustedes los frontenistas para ir cualquier torneo y ganarse 150,000 pesos, 50,000, 100,000 pesos, etcétera, en sus torneos? ¿Cómo lo logran? Claro. Cuando los tenistas no lo logramos? O sea, cuando tú a nivel, yo lógicamente yo viéndolo desde muy chiquito, ya ahorita me doy cuenta, pero viéndolo desde muy chiquito, ¿cómo logran pues eso? Y los tenistas no lo logramos. Y aquí es donde yo dije, no, pues sí la regué bien gacho. Él me dice, ¿sabes qué? Y la verdad es que aclaro esto, es una persona súper chida, súper humilde, súper buenísima onda, cero ególatra, cero todo. Y me dice, espérame, mi César, lo que pasa es que yo soy el Federer de los frontenistas. De frontenis, sí. Y en ese momento sí me cae una losa totalmente de peso, porque sí dije, no manches, sí la acabo de regar. O sea, volvemos a lo mismo. Son jugadores, él y todos la verdad es que no conozco tanto de frontenis, él y muchos jugadores mexicanos tienen muchísimo tiempo siendo los mejores del mundo, ganándole a franceses, ganándole a españoles, ganando campeonatos mundiales y todo, y nadie los ubica. O sea, digo, los ubica la gente del front tenis, ¿no? O sea, la gente, tú conoces Los Pinos, que están acá en Guadalajara, la gente de Los Pinos y todo, los ubican perfectamente, y Head les hace sus raquetas y su patrocinio en el sentido de están en las raquetas y todo. Pero ¿por qué no un día tenemos un Televisa, no me acuerdo cómo se llama el programa de Televisa de deportes, con la portada diciendo, el Turi acaba de ser campeón mundial por 10ª vez, por no sé cuántas veces? Claro. A eso me refiero, pues, como que de repente, o sea, mucho fútbol y no ganamos nada, pero bueno, dejemos ese tema, ya creo que me metí un poquito en lo personal. No, está bien, no pasa nada. Una última pregunta, Pato, que quiero entender, que creo que podría cambiar muchas cosas. Entiendo de que hay una parte donde todo el mundo vemos el glamour de Federer, Nadal, Djokovic, y sabemos que ganan millones de dólares, y sabemos que los patrocinios avientan Nike y se pelea con Federer por sabe cuántos millones de dólares por ganarle a Adidas, y etcétera. ¿Cómo es la forma, o por qué no podemos en el tenis? Yo siento que cambiaría muchas cosas. ¿Por qué no podemos en el tenis ponernos aquí, no sé, Akron, Corona? Tal vez Corona no, por el rollo de, es que es un deporte y sí, la cerveza, ¿no? Pero ¿por qué el tenista, tú cómo lo ves? ¿Por qué el tenista no puede patrocinarse dándole un poquito más al que lo patrocina? Pues, de repente sí está el logotipo de Nike, y de repente aquí un loguito así súper mínimo de Mercedes o de cosas así, que creo que ayudarían muchísimo tanto a los jugadores a encontrar patrocinios, como te soy honesto, a mí llegan y se nos acercan, oye, soy fulanito de tal, soy número X de Chiapas, estoy buscando patrocinios. En realidad los chavos están buscando 3 rollos de cuerda, 2 raquetas y una maleta, y te soy honesto, de repente siento que no hay ese contrapeso. O sea, nosotros te proporcionamos esto y esto y esto y esto, pero lógicamente debe ser sustentable, en el sentido de que el jugador retribuya una ganancia, pues, que sea un ganar-ganar. Entonces, de repente siento que los patrocinios del tenis no dan, o sea, no dan, no sé si me da a entender la pregunta. Sí, o sea, creo que, bueno, también depende a qué nivel estés. O sea, si estás a un nivel como el de Federer, obviamente llamas más la atención y es otro nivel, pero sí, la verdad, o sea, siempre los patrocinios fue algo que si no lo tienes es duro, o sea, porque al final el tenis es un deporte que tienes que gastar mucho dinero. O sea, primero que nada, para viajar y buscar hotel y avión y los torneos, hay que gastar mucho dinero, y aparte, como es, necesitas raquetas, cuerda, encordar, grips,
Ay, perdón, se trabó. Ya estamos, sí, no te preocupes. Sí, o sea, necesitas muchas cosas para poder viajar y competir. Entonces, la verdad no sé por qué en el tenis no apoyan tanto como dices, pero siento que es algo que sí en el tenis sería importante porque, te digo, hay un nivel, sobre todo al principio, que es duro. Si no tienes a alguien que te apoye o patrocinios que te ayuden con la parte económica, porque la verdad que el tenis es un deporte muy caro, que tienes que gastar mucho dinero. Claro, de hecho, fíjate, hay un documental que creo que debe estar todavía en YouTube, que nunca me acuerdo el nombre, desgraciadamente, pero es algo así como lejos de las luces o alejado de los reflectores o algo así, y de hecho, uno de los jugadores habla mucho argentino, por seguramente está hecho allá, pero uno de ellos es, por ejemplo, el Peque Schwartzman, donde dice, es que no, es que todo el mundo voltea a ver a los grandes y millones de dólares y millones, o sea, da y todo el mundo los anda buscando para que patrocinen y lo que sea, hasta menciones en redes sociales, si quieres verlo. Claro. Y todos los que estamos ahora sí que del 100 para abajo, no nos da, o sea, no nos da no es negocio, no es sustentable, olvídate que sea negocio, no es sustentable. Entonces, de repente, ustedes como jugadores tienen alguna restricción, o sea, tú a Renata, por ejemplo, le puedes poner en la parte de la espalda fulanita marca. Pero, no sé si o sea, creo que tan grande no se puede. Sí, ahora se está dando mucho de los parches que decías, sobre todo a jugadores ya de alto nivel. Empiezas a ver que jugadores, no sé, como Naomi Osaka, jugadores así ya que llaman mucho la atención, si lo ves con bastantes patrocinadores. No sé la verdad, porque tampoco me gusta meterme mucho en eso de los patrocinios y todo eso. Okay. Pero sí, o sea, no sé cuál sea la regla de qué tanto te puedes poner y qué no te puedes poner, pero sí es algo que, como dices, siento que sí ayudaría. Y sobre todo hay un nivel que, el problema es que, o sea, como dices, estás fuera del top 100 o 150, no te van a dar a lo mejor patrocinios porque no estás en lo mejor del mundo, pero ese es el momento cuando hay gente que es donde más lo necesita porque necesita dinero para viajar y llegar a donde quiere llegar. Claro, pues digo, ya Federer no necesita patrocinios, ¿no? O sea, sí. pero eso es lo que nos perdemos. Todo el mundo vemos a los grandes, sí, pero duro, no sabemos que hay literal miles, millones de personas queriendo llegar a ser un... No, sí, eso es duro, ese tema es duro, sí. Patricio, ya nos extendimos un montón, ya llevo como 1 hora y tantas. Primero, quiero agradecerte mucho tu tiempo. La verdad es que para nosotros es muy importante pláticas con gente como tú. ¿Cuál sería la forma más fácil de localizarte? ¿Cómo podemos contactarte? ¿Cómo contactaría a la gente si quiere decirte algo? Bueno, siempre en Facebook o en Instagram creo que la forma más fácil si quieren preguntarme algo. O sea, no sé si hay gente viendo esto ahorita, pero si lo ven después y alguien quiere contactarme, en Facebook estoy como Pato Sarasúa y en Instagram también. Entonces, si alguien quiere contactarme para cualquier cosa o cualquier pregunta que quiera saber que a lo mejor no me hiciste tú, me pueden hablar por ahí y siempre voy a contestarles. Bueno, exactamente, cuando te llegaron los 3,000 millones de mensajes, cuando ganaste... Sí, traté de responderlos todos, pero sí, siempre, sí, o sea, siempre fui yo muy agradecido con eso, con el apoyo y todo, entonces la verdad que cualquier duda o cualquier cosa que tengan que preguntarme o quiera preguntarme a alguien, siempre estoy disponible ahí. Patricio, pues la verdad es que yo puedo comprobar eso, la verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo. De nada. Por tu sabiduría. La verdad es que, como lo acabas de decir, eres un chavo muy joven, pero la verdad es que se ve tu forma de hablar y tu forma de expresarte y tu forma de afrontar las cosas, se ve de una forma muy profesional. Te felicito, por favor, pásale las felicitaciones a tu hermana. Y la verdad es que quiero que quede claro que valoro mucho tu trabajo, porque todo el mundo vemos a Renata y, bravo Renata, pero de repente siento que también hace falta para gente como tú, que están así como tras bambalinas, felicitarlos, insisto, fue una emoción muy grande, espero que este año vengan más emociones y espero que nos dé para largo, se los deseo de muy buena fuente, ¿no? No, muchas gracias por la entrevista y bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta me pueden escribir en mis redes sociales. Patricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.